Doctor Roberto Frenkeli, desde el área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas hemos pensado este laboratorio disciplinar sobre el rol del trabajo en la anamnesis, en la historia clínica, a los fines que sirva como un elemento de integración para los estudiantes luego de haber cursado las 9 UABP y haber hecho un recorrido del lugar que tiene el trabajo y el tiempo libre en el proceso salud-enfermedad-atención desde la niñez al adulto mayor. Por eso queremos conocer en tu calidad, por un lado, de experto que aporta al área de salud y trabajo a la unidad de trabajo y tiempo libre, y como médico clínico, cuál es el lugar, en primer lugar, que tiene la anamnesis en la historia clínica, en tu trabajo cotidiano. La historia clínica nació con la medicina, porque la historia clínica no es otra cosa que el relato escrito del encuentro del médico con el paciente. Y la medicina nació como un encuentro entre una persona que solicitaba a otra un cierto saber y fundamentalmente una cierta atención. De manera que la historia clínica es la medicina misma, ¿no? Uno, hoy, el médico moderno dice, bueno, yo dispongo de este instrumento, ¿cierto? Con diferentes pasos, el motivo de consulta, la anamnesis, el examen físico, la puntualización de los problemas, las disquisiciones diagnósticas, la terapéutica, el seguimiento del paciente hasta la epicrisis. Hoy el médico moderno cuenta con un cuerpo teórico acerca de las bases de la práctica médica, con sus distintos niveles, lo morfológico, lo funcional, lo social, lo psicológico, todo lo que es el cúmulo teórico de la medicina. Y después cuenta con aspectos operativos, instrumentales del ejercicio de la medicina, donde hoy incluimos la historia clínica. Pero lo curioso es que la medicina nació de la historia clínica. De modo que para el médico la historia clínica tiene no meramente la importancia de un instrumento, sino que cuando uno está frente al paciente y está construyendo la historia clínica, porque la historia clínica se construye como en la relación con el paciente y su familia y el contexto general del problema, que incluye al paciente y al médico en ese momento que tiene ese particular encuentro. Dijiste que la historia clínica, digamos, cuenta, digamos, con motivo de consulta, que es lo que sí, en general moviliza al paciente al encuentro con el médico. También la historia clínica desde la perspectiva laboral, sabes que surge por un examen, distintos exámenes médicos laborales que se realizan, que es un examen médico, digamos, de ingreso al trabajo, los exámenes médicos periódicos, los exámenes médicos de egreso. Todos estos exámenes médicos que fundamentalmente se construyen, que son una historia clínica con alguna especificidad, constituyen, digamos, se incorporan a la historia personal del trabajador, pero al mismo tiempo constituyen la base, digamos, para los programas de monitoreo y vigilancia epidemiológica en función de crear ambientes saludables. Por tanto, estos exámenes son también una historia clínica especializada. ¿Qué lugar le das a la anamnesis? Bueno, mira,
empiezo contestándote de la siguiente manera. Anamnesis, que es la parte dialogada de la historia clínica, la parte verbal, la parte de la conversación, del diálogo que uno tiene con el paciente, que tiene todo un arte y que tiene toda una técnica. La anamnesis significa etimológicamente recuerdo. Es lo que el paciente recuerda, lo que el paciente reconoce, y en la interacción con el médico, como dije anteriormente, porque yo dije que la historia se construye en la relación con el paciente, es lo que va surgiendo de esta relación. En la jerga médica, esto es interesante, se dice anamnesis o interrogatorio. El término interrogatorio es un término, diríamos, que tiene una raíz adecuada, pero tiene una connotación, yo diría casi, para no decir una palabra fina, que sería de disciplinamiento social. La palabra interrogatorio tiene una connotación policial. En realidad uno no debe interrogar al paciente, sino que debe dialogar. Otra cosa es, por supuesto, saber cómo se dialoga. Eso es lo que yo dije antes, lo que lo da el arte y lo que da la técnica en medicina, que obviamente esto se debe aprender. Cómo se habla del paciente, cómo se le pregunta. Dentro de la anamnesis, algo que yo quisiera destacar es lo siguiente. A mí me gusta empezar el encuentro con el paciente formulándole alguna pregunta muy general, como por ejemplo, ¿por qué motivo ha venido? O a veces simplemente escuchando lo que dice, de entrada. Eso, en la literatura, se conoce como anamnesis espontánea. O sea, lo que yo presto mucha atención en el trabajo diario es a lo primero que dice el paciente. Y suelo en general darle tiempo e incluso estimularlo ligeramente para que empiece su relato espontáneo. Después, si yo veo que el relato espontáneo resulta no claro y fundamentalmente no útil al desarrollo de la entrevista, porque de esto deberíamos hablar del acto médico como una entrevista, como un entreverse con el paciente, verse entre los dos. Allí suelo entonces introducir preguntas para ir llevando el encuentro a producir, sobre todo en los pacientes de primera vez, la posibilidad de arribar, aunque sea, a un diagnóstico que permita encauzar la acción médica, que en definitiva es lo que el paciente venía a buscar. Pero yo diría que siempre es interesante la recomendación de dejarle un momento libre al paciente, de no presionarlo rápidamente y luego ir injertando lo que se llama la anamnesis dirigida. Entonces dividimos anamnesis espontánea y anamnesis dirigida. La anamnesis dirigida es la que dirige el médico en el sentido de ir entrando en el paciente y poder reconocer mínimamente un diagnóstico. Averiguar desde cuándo empezó un problema, cómo empezó, cómo siguió, establecer pautas temporales, etcétera, que son cosas que los alumnos, seguramente de semiología y otras materias, han ido viendo. ¿Cómo el médico va estructurando esta parte de la anamnesis que es dirigida, según tu criterio? ¿De acuerdo a un formulario preestablecido o de acuerdo a cómo el médico va estructurando las relaciones que piensa que tiene el relato que va haciendo el paciente en función de aproximadamente? Yo prefiero la historia clínica no dirigida,
decir, existen historias clínicas que se pueden incluso administrar por el ordenador. Esto es propugnado en algunos lugares del mundo y probablemente tenga cierta utilidad. Yo no la niego. Incluso siguiendo determinados algoritmos en el modo de preguntar. A mí, en todo caso, eso no me gusta. A mí me gusta tener un encuentro libre con el paciente, pero reconozco que la lectura de los algoritmos de las administraciones de una historia clínica por ordenador me pueden servir para memorizar, para refrescar, para aprender lo que después hago en la práctica en un sentido más libre. Uno sabe, en líneas generales, tiene que elegir dentro del panorama que cuenta el paciente lo que sería un síntoma guía, el síntoma entendiendo por tal la manifestación que el paciente más le importa, lo que más resalta, o lo que nos parece a nosotros, de nuestro saber, el problema central. Esto es ahí, como ustedes ven, yo oscilo entre lo que dice el paciente y lo que a mí me parece. La historia clínica es como una especie de lucha donde el paciente trae lo suyo y uno tiene que tener la capacidad de darle lugar al paciente para que exprese lo suyo, pero nosotros también saber a qué puerto ir llevando la cosa. Por eso dije que esto es una entrevista, que es una relación de dos y que la historia clínica se construye. ¿Qué recomendación le darías a los alumnos en cómo traducir lo que el paciente dice a un lenguaje que sea luego comprensible académicamente por los médicos y por aquel que recupere la historia clínica, que no sea ese médico y que lo vio por primera vez y pueda trabajar con el paciente particular? Vale, esta es una pregunta interesantísima. Yo hago de dos maneras. Las historias clínicas mías, y esto me lo enseñó mi maestro, tienen la traducción al lenguaje médico, que obviamente forma parte del arte, poder entender lo que el paciente explica con sus palabras, con el nivel intelectual y educacional que tenga, incluso con las posibilidades que tenga en el momento del encuentro, porque a veces hay pacientes que están en malas condiciones y ya no depende tanto del nivel intelectual o educativo, sino que están en pobres condiciones de expresar. Y entonces allí es parte del arte médico llevar esto a la transcripción de la historia clínica en el lenguaje que corresponde. Es difícil que un paciente diga, por supuesto, que ha tenido enterorragia, que es una pérdida de sangre por el aparato digestivo. Nosotros trataremos de distinguir si esa pérdida fue una enterorragia o una proctorragia, por ejemplo, o sea, viendo en qué segmento del aparato digestivo el paciente tuvo. De hecho, que en la historia clínica se va poniendo siempre, y en el relato, sobre todo de la historia clínica, en lo que es la enfermedad actual, que es la parte que se elabora fundamentalmente a través de la anamnesis, uno tiene que ir poniendo síntomas y no diagnósticos. Esto es una cosa importante, que los alumnos irán viendo más adelante también. Uno va poniendo síntomas, no diagnósticos. Tal vez enterorragia sería ya una especie de aproximación al diagnóstico, lo mismo que proctorragia. Pero uno, en definitiva, va a ir poniendo en el desarrollo de la enfermedad actual y ulteriormente en la lista de síntomas, signos y de problemas y en las disquisiciones diagnósticas, va a ir poniendo la terminología médica adecuada. Pero además yo recomiendo poner la historia clínica a través de una redacción correcta y entre comillas algunas expresiones reales
textuales del paciente. Esto tiene un valor incalculable. En primer lugar, porque le da lugar a la expresión auténtica del paciente. Y en segundo lugar, porque cuando uno se va afincando con ese paciente y el paciente con nosotros, y a lo largo de muchos años, uno puede ver que el paciente a veces vuelve a repetir la misma expresión acerca de un dolor o acerca de una situación en el contexto laboral. Y entonces uno allí tiene un elemento diagnóstico, diría yo, de valor incalculable. Por ejemplo, no aguanto más. Que así puede empezar un encuentro con un paciente. El paciente se puede sentar adelante nuestro, se siente y dice: doctor, no aguanto más. Bueno, yo eso lo anoto, textual. Yo en la historia clínica trato de hacerla no fría, trato de incluir la terminología del paciente. Y si ese paciente a los 3 años vuelve y es muy probable que vuelva a decir: no aguanto más. Entonces uno muchas veces usa la historia clínica con el paciente para decirle: vea, usted, señor, hace tantos años dijo tal cosa. Y el paciente dice: ¿yo dije eso? Sí, usted dijo eso. Bueno, eso produce un efecto importantísimo, porque muestra al paciente y a uno mismo acerca de las condiciones generales de su vida, porque en realidad en la historia clínica hay una parte de la vida del paciente. Me parece importante señalar que cuando uno traduce las palabras del paciente a un síntoma de la terminología médica, va pasando, digamos, va construyendo científicamente un diagnóstico, y es importante plantearle a los estudiantes que la ciencia, digamos, avanza con conceptos. Por eso las palabras que vos pronunciaste, ¿no es cierto?, enterorragia o proctorragia, además de traducir a un lenguaje médico comprensible para todos los médicos, para todos los que trabajan en la ciencia de la salud, que estamos diciendo, también significa que vamos construyendo a partir de conceptos, porque nuestro mecanismo interior, mientras el paciente nos hace un relato, nosotros lo que estamos buscando del relato del paciente conceptualizaciones para poder, digamos, trabajar científicamente. ¿Qué lugar ocupa en la anamnesis el trabajo desde tu práctica profesional? ¿Qué lugar le da? Mirá, para mí tiene un lugar fundamental. Antes de hablar de la anamnesis, por ejemplo, uno lee en los manuales, dice datos personales, ¿cierto? Los datos personales suelen ser casi como un trámite. Algunos dicen: los datos personales que los recoja la secretaria. Dice: Juan Pérez, 55 años, albañil, la fecha de nacimiento, casado, o alguna cosa así, ¿no? Y el domicilio. No hay problema que eso lo levante cualquiera, ¿no es cierto? Uno, si recibe en todo caso ese papel, porque el lugar donde trabaja, la costumbre es esa, porque viene ya empezada, encabezada en la historia clínica con los datos, uno los tiene que leer siempre, porque el apellido de una persona ya está diciendo una cosa, el nombre de una persona está diciendo una cosa, no digamos la edad, la comparación de la edad cronológica con la edad aparente del paciente, y obviamente el trabajo, ¿verdad?
¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que lo define? Uno cuando le pregunta, fulano, ¿usted qué hace? ¿No? Inmediatamente, si se detiene un poquito, y si le da un poquito de lugar al paciente, inmediatamente puede hablar del trabajo. E inmediatamente uno, si lo observa al paciente, le mira la cara, ¿no? Simplemente dándole un poquito de lugar. El hombre o la mujer que esté delante de nuestro, o incluso un chico, cuando dice qué es, fíjense lo que estoy diciendo yo, ¿qué es? Está poniendo su identidad en lo que está haciendo, ¿no es cierto? Yo soy tal cosa, laburo en tal lado, por decirlo en la terminología habitual. Cuando llega un paciente dice, soy mecánico, soy ferroviario, telefonista, empleado, abogado, médico, juez. O te dice lo que es, efectivamente. Ojo, lo que dramáticamente sucede en la actualidad, que dice, yo era tal cosa y ahora soy un desuso, ¿verdad? O yo fui, así empiezan muchas historias clínicas, yo fui ferroviario y ahora no soy nada, ¿no? Así empieza una historia clínica. Ahí el valor de recuperar la trayectoria laboral es... Claro. Entonces, ya estamos sentados con el tema del trabajo. A mí me parece que la historia clínica se completa conociendo aspectos generales de la vida del paciente. A veces eso no se hace en la primera consulta, a veces eso se hace en sucesivas consultas. Y un médico no puede, un médico de primer nivel de atención, por ejemplo, no estamos hablando en este momento de un médico del trabajo, no puede estar conforme si no conoce cómo trabaja el paciente, cómo es su día, dónde trabaja, cómo trabaja, qué es lo que hace, cuántas horas trabaja, cómo está organizada su familia. Y ahí aparece esta historia del trabajo y del tiempo libre. En relación a esto que vengo comentando del trabajo y a medida que uno va conociendo al paciente y a su familia, porque a veces el trabajo se desempeña en el área familiar también y es un trabajo conjunto de la familia, no infrecuentemente esto pasa. Una de las cosas que yo más me fijo es el grado de compenetración que tiene ese hombre o esa mujer con el trabajo. Por ejemplo, si se siente orgulloso del trabajo, si siente que dentro de su trabajo hay una compenetración, si dentro del trabajo esta persona tiene algún momento de comodidad, algún momento de creación, de algún momento de reconocimiento. Yo siempre estoy muy atento a eso. E inversamente, a la persona que se siente esclava del trabajo, sin posibilidades de creación, sin posibilidad de tener el ejercicio de alguna posibilidad de apropiarse, aunque sea mínimamente de esto que señalaba antes, ¿no? La posibilidad de crear, de transformar algo, de ser reconocido, y no a veces meramente económicamente, que de hecho esto es fundamental y yo no lo ignoro para nada, pero siempre estoy muy atento a eso. Pues yo sostengo, tomando esto del trabajo y tiempo libre, que obviamente es muy importante saber qué hace el paciente en los momentos, como se dice, que no tiene nada que hacer, ¿no? Lo que tiene que hacer cuando no tiene nada que hacer es disfrutar del tiempo libre, del momento reparatorio del trabajo, del encuentro con otras actividades, primero que nada con su propia familia, con el enriquecimiento personal y social del paciente. Es decir, entra en otro espacio, en un espacio reparador, que le permite después volver mejor al trabajo.
esto yo estoy siempre muy atento al tema del tiempo libre. Pero también estoy muy atento a la libertad que hay dentro del trabajo. O sea, la persona que tiene la suerte, que no siempre se consigue, de sentirse bien dentro del trabajo. Que esto es un hecho muy importante, porque el trabajo no necesariamente tiene que ser un peso para el paciente, o para, no digamos paciente, para cualquier sujeto, independientemente de su estado de salud. Y de hecho yo creo que para poder concebir una persona sana, idealmente sana, es fundamental poder encontrar esto que yo digo, que él pueda sentirse orgulloso de su trabajo, creativo dentro de su trabajo, con ciertos márgenes de libertad dentro del trabajo y fundamentalmente reconocido por él mismo y por sus pares. Y de hecho, en el caso de las situaciones que están bajo dependencia, económicamente reconocido. Yo creo que esto que venís diciendo, Roberto, es sumamente importante para que los alumnos recuperen dos categorías que hemos planteado, que atraviesan las 9 ODP, que son el concepto de desgaste y reproducción, digamos, y de que en el trabajo los trabajadores enfrentan, así como en la vida cotidiana y en la utilización de su tiempo libre, procesos saludables y procesos deteriorantes de su salud, y que en el proceso de salud-enfermedad la capacidad individual y colectiva, pues sobre todo la capacidad individual y la plasticidad y utilización de los recursos que tienen los pacientes hacen, digamos, que se aproximen al polo de la salud o de la enfermedad en esa relación entre desgaste y reproducción. Yo creo que es importante lo que vos decís para reafirmar los conceptos, digamos, de que en todo trabajo existen procesos deteriorantes y procesos saludables, y que en todo caso en la anamnesis es fundamental en ese momento recuperar a partir del relato del paciente cuáles son esos procesos deteriorantes, y los riesgos, las cargas, las exigencias laborales a las cuales los trabajadores están expuestos, y recuperar al mismo tiempo justamente todo, decir, cómo se siente el trabajador en el trabajo, si de los que se sienten bien en su trabajo, cuáles son esos elementos saludables presentes que lo están protegiendo y que le están dando, digamos, salud al momento del trabajo. Mirá, exacto. Me acuerdo una enseñanza, también de uno de mis maestros. Él siempre dice que a veces preguntarle al paciente, tomando esto de interrogar, por ejemplo, preguntarle al paciente, dígame, Pérez, ¿a usted qué le parece que tiene? Fíjate la pregunta. Pero el médico le pregunta al paciente, ¿qué le parece que tiene? Los pacientes siempre saben bastante lo que tienen. Lo que no saben es el lenguaje científico que vos decías, y a lo mejor no saben qué categoría darle. Pero tienen una idea bastante aproximada de lo que tienen. Entonces, este maestro enseñaba esto porque decía, además de que los pacientes suelen saber lo que tienen o tener una idea aproximada, cuando uno le pregunta, lo eleva a la categoría de persona. Y preguntarle a un paciente de qué trabaja, o cómo es el trabajo, o cómo se siente en el trabajo. Y cuando este hombre o mujer empieza a contar, por ejemplo, cómo hace ladrillos, en ese momento, que uno ve que se apasiona cómo hacen los ladrillos, y que por otra parte a mí me interesa mucho saber cómo se hace el ladrillo, porque yo no sé hacer ladrillos, y le pregunto, ¿qué diferencia hay entre los refractarios y los ladrillos comunes? El paciente está elevado a la categoría de persona. Como cuando se le pregunta, ¿y a usted qué les parece que tiene?
uno también le puede preguntar a un paciente en determinado momento, ¿y usted qué haría? Es muy probable que el paciente se asuste y diga, no, doctor, usted mirá. Y uno le puede decir en ese momento, vea, tranquilícese, Pérez, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que quiero que usted me ayude y me diga qué haría. Bueno, eso es establecer una relación simétrica o de igualdad entre el médico y el paciente. Seguro. Y romper lo que teóricamente es una posición de poder que se le adjudica o que nos adjudicamos a veces los médicos, que el propio paciente a veces nos adjudica en la relación. Seguro. La relación ahí se pone simétrica, pero uno no ha abandonado el lugar de que es el médico, ¿cierto? Pero lo que sí se pone simétrica es en el sentido de que el paciente está en la categoría de persona común. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente cómo trabaja, que en definitiva lo que le está preguntando es cómo vive, porque en realidad la pregunta más o menos va y viene, ¿cómo trabaja? ¿Cómo vive? ¿Quién es? En ese momento, si uno se dispone a escucharlo, a dejarse contar cuentos, como yo decía, el paciente se eleva a la categoría de persona. Uno lo entiende mucho más y muchas veces puede ligar los procesos saludables y los procesos patológicos claramente en ese relato, ¿no? Es decir, puede darse cuenta mucho del paciente. Si no se da cuenta o no tiene relación la patología que presente o no con el trabajo, no importa, porque en general el trabajo va a estar siempre mezclado con la patología del paciente. No hace falta esperar, por ejemplo, una enfermedad profesional o del trabajo para averiguar sobre el trabajo. El trabajo hay que averiguarlo siempre. Y de hecho, vamos a tomar ahora al hombre enfermo, ¿no? Es decir, que para vos, para el hombre sano, para el hombre enfermo, el trabajo no es una cosa externa ni complementaria, sino es esencial de su vida. Su modo de vida. Si uno no sabe cómo trabaja un paciente, en realidad no lo conoce. Esto sería... Y no podría llegar a un día. No lo conoce. No lo conoce ni como sano o supuesto sano o supuesto enfermo, ¿no es cierto? No lo conoce. Directamente no lo conoce. Y lo ha empezado a conocer cuando realmente se ha metido en el campo ¿no? ¿Cuál es la relación entre tu clase fisiología y trabajo y la forma en que trabajas como médico y cómo construyes la historia clínica? Y yo diría que las dos clases se dan la mano, en el sentido que una es más teórica y esto que yo hoy intento transmitir tiene que ver con la estancia práctica. Pero, por ejemplo, si de esa clase recordamos que yo hago un esquemita que va de la célula hasta el individuo y el individuo con la sociedad, lo que yo estoy queriendo decir con la historia clínica, que nosotros, a través de la historia clínica, ponemos en acción aquella teoría que va de la célula al individuo y del individuo a lo social y de lo social a la célula. Por eso recuperar esto de los distintos niveles de la complejidad del ser humano permite no caer en el reduccionismo de la célula, de la enzima, que es lo que permite, digamos, superar eso, es lo que permite hacer una buena historia clínica, digamos, y darle el valor a la anamnesis superior inclusive al de los exámenes complementarios, porque digamos, los exámenes justamente son complementarios, seguro, porque construimos justamente siguiendo esos pasos metodológicos. No puede haber exámenes complementarios si previamente nosotros no hicimos una buena anamnesis. No tiene ningún sentido. Seguro. Si no podemos llegar a un diagnóstico desde el examen complementario, sí lo podemos llegar, digamos, integrando la anamnesis, luego en el examen físico y completándolo en nuestra presunción diagnóstica o confirmándolo la presunción diagnóstica. Yo creo que está bien. Este libro, que es del año 1713, digamos, lo que nos dice Bernardo Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo. Hipócrates, en su libro de las afecciones, nos dice: cuando se está frente a un enfermo, debes preguntarle de qué sufre
por qué motivo, desde cuándo, si es del cuerpo y qué come. A todo esto, dice Ramazzini, es necesario agregar otra pregunta. ¿Qué trabajo hace? Y seguramente, digamos, todos los que siguieron construyendo la historia de la medicina fueron agregando preguntas fundamentales para la realización de un diagnóstico y en la construcción de la historia clínica que hoy nosotros realizamos. Por eso los estudiantes van a tener que estudiar, digamos, la historia clínica laboral, digamos, en este capítulo sobre las enseñanzas de Joseph Ledoux, digamos, que es el manual moderno de la medicina del trabajo, el capítulo número 2, que es la historia clínica laboral. Ahí van a encontrar, digamos, las cuestiones más específicas que hace a cómo se completa desde esta visión de la medicina del trabajo la historia clínica. Lo que quería comentar antes de terminar, que nosotros en el área de salud y trabajo hemos realizado desde su creación en el año 1999, conjuntamente con el cambio curricular, hasta la fecha aproximadamente 2.000 exámenes médicos laborales, y hemos realizado 2.000 historias clínicas, en las cuales la inmensa mayoría son trabajadores sanos que se encuentran en este momento trabajando. Porque esa historia clínica es un instrumento fundamental para poder, digamos, entender y ser el punto de partida de un programa de promoción y prevención de la salud y de un monitoreo epidemiológico que permita controlar el ambiente de trabajo y mantener a los trabajadores sanos.